El estado de situación financiera refleja el movimiento de los activos, pasivos y el patrimonio de una empresa u organización, y con esto permite analizar, entre otras cosas, la capacidad de pago de la empresa, compromisos adquiridos y utilidades distribuidas. Primero vamos a analizar los bienes activos. Estos se dividen en total de activo corriente, total propiedad planta equipo y total de activos diferidos. Se puede apreciar en esta gráfica cómo el total de activos corrientes equivale a un 29%, mientras que los activos diferidos que corresponden a pagos anticipados ocupan un 10% del total de activos y las valorizaciones un 4%. El total propiedad planta equipo es el concepto que más ocupa con un total de 57%, lo cual es entendible dado que la empresa es una funeraria y genera rentabilidad a partir de los terrenos e instalaciones en las que ofrece servicios. Primero analizamos el total activo corriente que se distribuye como se aprecia en la gráfica. Efectivo 6%, inversiones temporales 5%, clientes 35%, cuentas por cobrar 10%, deudores varios 7% e inventario 7%. Comenzando por el efectivo se evidencia una gran reducción de 10.500 millones de pesos a 3.500 millones de pesos, lo cual disminuye la capacidad de compra inmediata de la empresa y su posibilidad para invertir. Esta reducción se debe, entre otros factores, al incremento de la cuenta clientes, que representa las ventas realizadas a crédito, así como el incremento en las cuentas por cobrar y en la variable de deudores varios. También se evidencia un aumento en los inventarios que pasan de 17.500 a 21.700 millones de pesos. Entre clientes, cuentas por cobrar y deudores varios se tienen aproximadamente un 52 de todos los activos corrientes, es decir que más de la mitad del dinero se debe a la empresa. Esto es indeseable en la empresa y puede deberse, entre otras cosas, a una falta de persistencia en el manejo y cobro de la cartera. El total de propiedad planta equipo está conformado por distintos factores cuya distribución porcentual es inversiones a largo plazo 5%, edificios 20%, terreno 54%, maquinaria 10% y equipo de informática y laboratorio 5%. De esta manera de esta cuenta solo cabe resaltar que los terrenos equivalen a un 54% de los activos, lo cual es coherente con el fin de la empresa, que es prestar servicios funerarios. Finalmente, se tiene el total de activos diferidos que representan aproximadamente el 10,24% del total de activos, y son compromisos que la empresa cancela con anterioridad, ya sea por obtener beneficios tributarios o jurídicos. Al comparar el 2014 con el 2015 se puede apreciar cómo los pagos anticipados disminuyeron. Por otro lado, esta utilidad, que subió de 6.300 millones de pesos a 7.700 millones de pesos, reflejando un buen manejo de la empresa y obteniéndose un total de activos de 205.100 millones de pesos comparado a los 210.000 millones del 2014, es decir, una ligera pérdida. Las obligaciones bancarias, que ascienden a los 16.100 millones de pesos para el 2015, presentaron un aumento y representan un 29% del pasivo corriente de la empresa, y pueden deberse a la necesidad de la empresa de aumentar sus inventarios, así como refleja la confianza que se tiene en el entorno financiero hacia la empresa, ya que la deuda aumenta de un año para otro en 2.800 millones. Este representa cómo los compromisos adquiridos de la empresa representa los compromisos adquiridos de la empresa y que se pagan a un plazo mayor de un año, como lo son préstamos a largo plazo, que representan el 46% del total, contratos, que son un 2%, bonos a pagar un 22% y pensiones de jubilación un 30%. Se observa una reducción de 16.800 millones en los préstamos a largo plazo, lo cual es un buen indicativo de la empresa y explica en parte la pérdida de efectivo que la empresa experimentó y que se detallan en los activos corrientes. Por otro lado, el valor de patrimonio indica los bienes que pertenecen a la empresa y a los socios. De los valores se observa que el superávit de capital disminuye de 9.100 millones a 7.700 millones, lo cual quiere decir que las utilidades registradas en años anteriores se están distribuyendo, aunque las utilidades no distribuidas de este mismo año registraron un aumento desde los 10.500 millones a los 12.600 millones.
Lo anterior se puede entender como que la empresa está pasando por un buen momento y está intentando capitalizar. Por eso no distribuye utilidades en el último año. Además, también se destaca que el total de patrimonio subió de 89.600 millones a 91.700 millones, para representar un total de 44,71% del total de la suma pasivos más patrimonio. Una vez analizado el estado de situación financiera, se encontraron unos problemas, los cuales son el poco efectivo que hay en relación con el activo del corriente total, el aumento que se presentó en cartera y el incremento de las obligaciones bancarias corrientes y no corrientes, los cuales están muy relacionados. El problema del poco efectivo tiene como causas el aumento de las ventas a crédito y el aumento del inventario producido por la disminución en las ventas, y tiene efecto en la adquisición o resulta en la adquisición de más obligaciones bancarias, ya sea con los bancos o con distintos acreedores, y un aumento de deudas con los proveedores. Por otro lado, el problema del aumento de cartera resulta en una disminución del efectivo y en un aumento de la posibilidad de pérdida por no recuperación de cartera. Y las causas podrían ser el aumento de las ventas a crédito o el bajo compromiso de los administradores en las gestiones de cobro. La tercera variable, que es el incremento de las obligaciones bancarias corrientes y no corrientes, resulta en el pago de intereses bancarios que conllevan a la disminución de las utilidades de los socios y ocurren a falta del efectivo generada por el incremento de cartera. Con el fin de mejorar la situación, lo que se debe buscar es aumentar el presupuesto efectivo de la empresa, para lo cual se pueden implementar diferentes técnicas, como lo son: contratar a una persona que se haga responsable de las ventas a crédito para tener un mayor control sobre esta variable. Para hacer eso se debe buscar una persona que pueda administrar todos los aspectos de las ventas a crédito. Esta persona o departamento tiene la obligación de administrar y controlar todo el proceso. Custodia los expedientes de los clientes y las facturas que están pendientes de cobro. Si la empresa es pequeña, una sola persona puede hacerlo. Si la empresa es mediana y vende más del 80% a crédito, necesitará un asistente. Si la empresa es grande, tendrá un departamento a crédito. También se puede establecer claramente los plazos de pagos. Generalmente el plazo de crédito comercial es 30 días, pero hay actividades en las cuales se acostumbran plazos de 60 y hasta 90 días. No se recomiendan plazos muy largos. Cuando los plazos son mayores a 90 días, la recomendación es crear la opción de financiamiento a corto plazo con una tasa de interés algo mucho más parecida al préstamo comercial. Una vez hecho el análisis del estado de situación financiera, procedemos a hacer el análisis del estado de resultados. Para efectuar este análisis se procederá a hacer un análisis de cada una de las variables que se observan en pantalla, para luego analizar su comportamiento y variaciones con respecto al año anterior. Como se puede observar en la figura en pantalla, las ventas totales de la funeraria Alegría de Vivir disminuyeron un 23.32%, lo que como consecuencia trae una reducción del presupuesto de 32.900 millones de pesos. Por otra parte, se puede observar que las devoluciones y descuentos del año 2015 aumentaron de una forma bastante considerable con respecto al año 2014, donde las devoluciones presentaron un aumento del 300%. Luego pasaron de no haber descuentos en el año 2014 a un total de 4.200 millones de pesos en descuentos para el año 2015. Esto implica un coste para la empresa de 7.000 millones de pesos, lo cual, comparado con los gastos de estas secciones en el año 2014, representa un aumento del 900%, cosa que es bastante negativa. Más adelante se efectuará un análisis más a fondo del porqué de estas variaciones. Después, en lo que se refiere a costos de ventas, como se puede apreciar en pantalla, se evidencia una clara disminución entre la inversión hecha en fabricación del año 2014 al año 2015, donde para el año 2014 la inversión fue de 47.880 millones de pesos, disminuyendo un 38,59% para el año 2015, dando un total de 29.400 millones de pesos. Entrando a hacer un análisis más detallado de esta variable, se puede observar que en la inversión de materiales para la fabricación también hubo una disminución. En este caso, un total de 15.876 millones de pesos, que representa el 47.36% de diferencia, con un decremento con respecto al año anterior. Además, la inversión en mano de obra presentó también un decremento de 3.150 millones de pesos, que representa una diferencia del 26.31% con respecto al año anterior. Por otra parte, la inversión en insumos fue lo único que presentó un aumento, en este caso de 546 millones, que representa el 22.8% de diferencia con respecto al año 2014.
Sin embargo, se observa que la importancia de estas tres componentes de los costos de por productos tuvieron también variaciones. En materiales, para el año 2014, la inversión total con respecto al costo por productos vendidos total fue del 70%. En el caso del año 2015 solo fue del 60%. Y las variables mano de obra e insumos presentaron un aumento del 5% de inversión sobre el presupuesto invertido en el año 2015. Esto nos deja observar solamente la utilidad global en ventas, donde al restar el valor de ventas netas menos el costo de productos vendidos, nos deja que para el año 2014 este valor alcanzó una suma de 71.820 millones de pesos, mientras que para el año 2015 solo se alcanzó el valor de 51.100 millones de pesos, lo que equivale a una reducción del año 2015 con respecto al año 2014 del 28,84%. En lo que se refiere a gastos operacionales, como se puede observar, en el año 2015 hubo una disminución con respecto al año 2014 del 12,28%, en donde el peso que tuvieron las componentes de gastos operacionales variaron también de un año al otro. En lo que se refiere a gastos administrativos, se presentó un incremento en los gastos en esta sección, con respecto al total de los gastos operacionales. Pasó de representar el 55% de inversión a representar el 75%, lo que se vio reflejado en los gastos que se hicieron en la sección de ventas, que pasó de representar el 35,01% de inversión a ser solamente el 15%. En lo que se refiere a gastos generales, se mantuvo una constante que solo varió del 9,99% al 10% del año 2014 al 2015. Al final, a pesar de que los gastos operacionales disminuyeron, la utilidad operacional disminuyó del año 2014 al año 2015 un total de 17.486 millones de pesos, que representa una diferencia del 38,44%. Para el caso de las utilidades, se tienen varias secciones. Lo primero para analizar serán las utilidades antes de impuestos. Para este caso, los costos financieros adquiridos por financiamiento externo se aumentaron un 39,15%, pasando de tener unos costos por interés de 8.050 millones de pesos para el año 2014 a tener 11.200 millones de pesos en costos por financiamiento externo. De este modo, la utilidad antes de impuestos también se vio reducida en el año 2015, con respecto al año 2014, un total de 20.636 millones de pesos, lo cual representa una diferencia del 55,12%. Como segunda parte, podemos observar las utilidades después de impuestos, en donde los impuestos que tuvieron que pagarse en el año 2014 fueron considerablemente más altos que en el año 2015. En el año 2015 se presentó una reducción de impuestos de 4.900 millones de pesos, que representan una reducción del 58,33% con respecto al año 2014. Sin embargo, a pesar que los impuestos se redujeron en una forma considerable, la utilidad después de impuestos presentó también una reducción bastante considerable, con una diferencia de 15.736 millones de pesos, que equivalen a una diferencia del 54,19%. Después, como tercera parte, las utilidades netas, donde se puede observar que las reservas obligatorias del 10% del año 2015 presentaron una reducción de 2.800 millones de pesos, que equivale a una variación del 66,66%. Por estatuto se presentó una reducción de 1.400 millones de pesos, que equivale a una reducción del 50% en el año 2015 con respecto al año anterior. Sin embargo, a pesar que estas variables presentaron una reducción alta, la utilidad neta en ejercicio se redujo también considerablemente, para hacer una diferencia de 11.536 millones de pesos, que equivalen a una reducción de utilidades netas en ejercicio del 52,35%. En consecuencia de esto, se puede determinar que la empresa presentó un año malo comparado con el año anterior. Una vez hecho la lectura y análisis del general de comportamiento de cada una de las variables importantes, podemos proceder a hacer un análisis financiero donde como primera medida se verá el problema de las devoluciones mencionadas anteriormente y la reducción de ventas, pasando también por causas y efectos en la empresa. Podemos observar resaltado en color azul que los ingresos por ventas totales bajaron un total de 32.900 millones de pesos. Sin embargo, lo más preocupante de esto no es en sí este valor, sino que además de que se vendió menos, los costos por devoluciones y descuentos resaltados en rojo aumentaron de forma exponencial, lo cual indica una clara inconformidad de los clientes con el producto que se está ofreciendo, además de representar costos para la empresa. Para poder ver de una manera más detallada el porqué de este comportamiento negativo, podemos observar los demás gastos e inversiones que se hicieron a través del año, en donde podemos apreciar resaltado en color rojo nuevamente la primera de las variables que podría estar afectando la conformidad de los clientes finales con el producto. Se puede observar que hay una clara reducción del presupuesto invertido en fabricación de productos, así que esta podría ser la causa directa del problema anunciado anteriormente. Como se mencionó anteriormente, la inversión en materiales fue mucho más pequeña. Esto puede significar que se recurrió a otro proveedor que fuera más barato. Y si a esto le agregamos que también hubo una reducción en el presupuesto para la mano de obra,
Lo que tendremos como resultado es una posible reducción de la calidad del producto, lo que explicaría la razón por la cual los clientes regresaron más productos en el periodo de 2015 que en el 2014. Luego, y por consecuencia directa de la reducción de calidad del producto, en el estado de situación financiera se observa que muchos productos quedaron almacenados y no se vendieron, razón por la cual la empresa decidió hacer promociones y descuentos para recuperar algo del dinero invertido. Debido a que los gastos en cuanto a ventas de productos se refiere disminuyeron, se tuvo como consecuencia un bajón en las ventas y por consiguiente las utilidades globales de ventas resaltadas en color amarillo para el año 2015 bajaron con respecto al año 2014. Además de esto, también se tiene un efecto dominó, debido a que al un cliente estar insatisfecho con el producto, este afectará negativamente la disposición de futuros clientes potenciales. Por otra parte, otro causal que pudo influir en el bajón de la empresa fue que la asignación de presupuestos en los gastos operacionales, ya que a pesar que los gastos operacionales totales en el año 2014 y 2015 fueron similares, en las secciones que se invirtió fueron bastante diferentes. Mientras que en el año 2014 le dedicaron 9.219 millones de pesos a los gastos en ventas, es decir, marketing, propaganda y publicidad del producto, para el año 2015 este valor decae a una tercera parte, siendo igual solamente a 3.465 millones de pesos, lo que pudo causar que muchos de sus potenciales clientes se quedaran sin conocer el producto, resultando en algo negativo para la empresa. Otro punto a tener en cuenta es que los gastos administrativos aumentaron del año 2014 al 2015, lo cual puede significar que debido a los buenos resultados obtenidos en 2014, se decidió contratar más personal bajo el supuesto de que se podría llegar aún más alto, cosa que resultó siendo muy negativa por causa de la reducción en el presupuesto para las ventas. Además, se puede observar que para el año 2015 se decidió hacer una financiación externa en respuesta a las bajas ventas y la falta de presupuesto, razón por la cual para el periodo de 2015 hubieron más costos para la empresa, lo que sumado al poco rendimiento en ventas y la insatisfacción dieron como resultado un periodo bastante malo comparado con el año anterior. En conclusión, se puede decir que a causa de una mala gestión de los recursos y las decisiones apresuradas se tuvo un efecto en cadena que se acabó reflejando en el mal año que tuvo la empresa. Para proceder a hacer un plan de mejoramiento, primero vamos a hablar del primer problema, que fue la insatisfacción de los clientes que generó la devolución de muchos productos. Para solucionar el problema de las devoluciones, se podría atacar directamente la mala calidad del producto. Para esto se debe hacer una mejor selección de materiales y evaluar los procesos de fabricación. Además de esto, para conservar y mejorar aún más la calidad de un producto, existen varias alternativas que se pueden implementar para conocer los puntos críticos de calidad de un producto con el fin de mejorar la satisfacción del cliente y en consecuencia la calidad del producto sin tener que invertir demasiado capital y esfuerzo, como lo son identificar necesidades y expectativas del cliente, definir los requerimientos de calidad y medir la satisfacción del cliente. Para hacer lo anteriormente enunciado, se puede recurrir a medios informativos masivos con el fin de buscar proveedores que garanticen la calidad de la materia prima a costos accesibles para la empresa. Por otra parte, con el fin de identificar las necesidades y expectativas de un cliente con respecto a un producto o servicio, se puede o se debe usar un método que te permita interactuar con el mismo, como lo puede ser la implementación de grupos focalizados o la implementación de un sistema de quejas y sugerencias, los cuales son métodos que te permiten obtener información acerca de los requerimientos de calidad y de este modo determinar qué factores son los que influyen de una forma más determinante a la hora de hablar de calidad. Para conseguir priorizar las características de calidad, se puede tomar como base la opinión de los clientes actuales y potenciales, de tal modo que si se introduce la valoración de otras empresas competidoras para observar el camino que éstas tomaron como una variable de estudio, la empresa puede tomar una base sobre la cual moverse y alinear de una forma eficiente las actividades y procesos que considere más relevantes para mejorar la calidad del producto. Para hablar de la satisfacción del cliente, este parámetro puede medirse con cuestionarios de expectativas y de percepción de la calidad, de formas diferentes, como lo son las entrevistas personales, el correo electrónico o la entrevista telefónica. En cuanto al problema de la reducción en ventas, se puede hacer uso de una de las estrategias de mercadeo ya definidas, haciendo una adaptación de la misma al contexto específico sobre el cual se está trabajando. Bueno, ahora procedemos a realizar un análisis del estado del flujo de efectivo. Una vez obtenido esta tabla con cada uno de sus valores, se procede a realizar un análisis de forma horizontal, vertical y se realiza una gráfica por cada una de las tablas que se analizan.
Las actividades que vamos a realizar son la interpretación financiera. Para el análisis e interpretación financiera se tienen en cuenta los siguientes parámetros. El encabezado, que es el nombre de la empresa, en el cual se solicita el nombre de la empresa, del estado, el periodo del estudio, entre otras cosas. Para nuestra empresa tenemos que su nombre pues es la funeraria La Alegría de Vivir. El nombre del estado que estamos analizando en este momento es el de flujo de efectivo y se realiza un análisis en un periodo de un año, entre el 2014 y el 2015. Una vez hecho esto, se procede a realizar un análisis horizontal. Aquí pueden observar en la gráfica del año 2014 acerca de el estado de flujo de efectivo y posteriormente la gráfica del año 2015. Para este tipo de análisis, el análisis horizontal, se estudian, como ya se dijo, dos periodos de aplicación. En este caso son consecutivos, correspondientes a los años 2014 y 2015. En este análisis se trata de exponer qué tanto ha variado el balance de valores en un periodo respecto al otro. Los primeros conceptos del estado originan el total del efectivo disponible y se presentan de la siguiente manera. Como pueden observar ahí, los valores tienen en cuenta los conceptos de ventas de contado, recuperación de cartera y total de fuentes operacionales normales, y finalmente el total de efectivo disponible. Una vez se ha analizado esto, se puede concluir primordialmente que la empresa obtuvo una recuperación de cartera mayor en el 2015 con relación al año anterior, con lo cual logró evitar una caída mucho mayor del total de efectivo disponible para este año, es decir, el 2015. Sin embargo, se nota que presentó problemas en las ventas de contado, y este factor originó una caída en el presupuesto total de efectivo respecto del año 2014, que fue de 7.084 millones. Es decir, que el presupuesto al año siguiente cayó aproximadamente un 8.04%. Ahora, esta es la gráfica de las operaciones normales de la tabla que pudieron observar anteriormente, pues en el cual se analiza cada concepto con su respectivo porcentaje, dependiendo del año de estudio. Ahora se procede a realizar un análisis de la tabla en costo de producción de este estado de flujo efectivo. Entonces se tendrán en cuenta conceptos como la compra de materia prima de contado, el pago a proveedores, los costos por mano de obra, de insumos y el total de costos de producción. Una vez analizado esto, se concluye que la empresa en el año 2015, aunque necesitó una menor cantidad de materia prima y por tanto menor costo en la mano de obra, obtuvo un costo de producción mayor debido a que necesitó aumentar más el pago a proveedores que en el año anterior. De esta forma se evidencia una administración algo regular por parte de la empresa. Aquí tenemos las gráficas que representan cada uno de los conceptos de la tabla anterior, como el pago a proveedores, el costo de insumos, la mano de obra, etc. Finalmente, el análisis horizontal concluye con que el rendimiento de la empresa en el 2015 fue menor comparado con el rendimiento del año anterior, ya que en el 2014 hubo un 67% más de saldo efectivo, es decir, aproximadamente 10.500 millones con respecto al año 2015. Además, en la tabla se puede observar que en el año 2015 disminuyeron los gastos de comercialización, lo que afectó la cantidad obtenida en las ventas de contado, y además, al invertir más en gastos de administración, existe la posibilidad de que se haya logrado una recuperación en cartera mayor comparada con la del año anterior, es decir, la del año 2014. Aquí podemos observar las gráficas del saldo efectivo representando los totales dichos en la tabla anterior, como los gastos operacionales, las aplicaciones de operaciones normales, aplicaciones en efectivo, entre otros. Ahora se procede a realizar un análisis en forma vertical del estado de flujo efectivo, es decir, que ahora analizaremos toda la columna del año 2014 y posteriormente se hará un análisis de la columna del año 2015. Bueno, primordialmente se analiza por partes, se secciona y se procede a explicar cada uno de los totales. Entonces, en el análisis vertical básicamente se evidencia un porcentaje de valor que representa
un concepto respecto a un total determinado en un solo periodo de tiempo, ayudando así a identificar si la empresa cumple con una distribución de activos y pasivos equitativa y con las necesidades financieras y operativas de esta. Entonces, según la tabla que presentamos, en este momento podemos observar que para el año 2014 la empresa comenzó con un saldo efectivo relativamente bajo, el cual fueron 700 millones, como pueden observar. Y gracias a sus ventas logró aumentar el total de efectivo disponible en su mayor parte, es decir, los 59.850 millones que tienen ahí aumentaron en su mayor parte el total de efectivo disponible con el que contó la empresa en el año 2014. Por otro lado, la empresa en el año 2015 inició con un muy buen saldo efectivo, que fueron 10.500 millones de pesos, como pueden observar. Esto debido a sus ventas de contado, y de esta forma aumentó el total de efectivo disponible, pero fue en regular medida. Sin embargo, se obtuvo una muy buena recuperación de cartera, y esto hizo que se mejorara un poco más el total de efectivo disponible. Ahora tenemos un análisis del segmento de abajo, que es el total de costos de producción, es decir, cuánto costaba producir cada uno de los productos en la funeraria, pues básicamente ataúdes. Entonces, tenemos que para el año 2014, como se evidencia en la tabla, el mayor gasto de la empresa fue en relación a los costos totales de producción por la compra de materia prima de contado. Esto conllevó a que se hiciera un gasto considerable en la mano de obra, porque pues, si se tiene más materia prima se necesitará una mayor mano de obra para poder construir los productos o fabricar los productos. Se evidencia también que no se realizó un pago significativo a los proveedores por la necesidad de adquisición de esta materia prima de contado, y además se evidencia que el menor gasto fue el gasto o los costos de insumos. En retrospectiva o comparación, para el año 2015, el mayor gasto de la empresa en este año con relación a los costos totales de producción está representado por el pago a proveedores, ya que este asume que se poseía suficiente materia prima, por lo cual también bajaron los costos por manos de obra, y el menor gasto también se evidencia que fue en los costos de insumos. De esta forma se tiene, pues como pueden observar, un total de costos de producción para el año 2014 un poco menor de 51.191 y de 54.341 millones. Posteriormente vamos a realizar un análisis también de los años en lo que concierne a los gastos operacionales. Tendremos en cuenta las variables del estado de flujo de efectivo, como los gastos de administración, comercialización y gastos demás que se asumen como gastos generales. Entonces, como observan en la tabla, después de realizar pues, un análisis detallado, se concluye que para el año 2014 el mayor gasto de la empresa fue en relación al total de gastos operacionales, y está representado por los gastos de administración. Esto generó una buena recuperación de la cartera, porque al invertir bastante en los gastos de administración fue pues, más sencillo recuperar dinero por parte de los clientes, es decir, decimos que hubo una buena recuperación de la cartera, como pudieron observar en el estado completo en la parte de arriba, es decir, una recuperación de cartera de 27.475.000. Vale. Una vez dicho esto, decimos que también los gastos de comercialización para este año, es decir, 2014, generaron una buena cifra de ventas de contado, y los gastos generales pues, fueron los más bajos respecto al total de gastos operacionales. También se dice que se obtuvo un buen rendimiento en la empresa, ya que el saldo efectivo inicial fue de 700 millones, y sin embargo la empresa tuvo un saldo efectivo para el 31 de diciembre de 10.500 millones. En comparación, tenemos que en el año 2015 hubo un mayor gasto de la empresa con relación al total de gastos operacionales, y esto está representado por los gastos de administración, lo cual generó una muy buena recuperación de la cartera. Si retrocedemos, vemos que la recuperación de la cartera fue de 30.191 millones. Ok, entonces decimos que aparte de generar una muy buena recuperación de la cartera,
los gastos de comercialización también generaron una cifra que fue de regular media en ventas de contado. Y además, los gastos generales fueron los más bajos respecto al total de gastos operacionales. Se dice también entonces que no se obtuvo un buen rendimiento en la empresa, ya que el saldo efectivo inicial, que fueron los 10.500 millones en el 2015, se obtuvo un saldo final algo negativo, que fueron 3.500 millones. Esto comparado con el año 2014. Ok, ahora se procede a realizar un diagnóstico financiero. Entonces, aquí se realiza un análisis de problemas, causas y efectos que se presentaron durante los años y que generaron el rendimiento pues determinado en cada uno de los estados. Entonces, se tiene principalmente los siguientes problemas. La disminución en las ventas de contado en el año 2015. Esto fue causado por disminución en la calidad de los productos. Puede haber sido mala calidad en la madera para realizar la fabricación de los ataúdes, insatisfacción de algunos clientes por atención inadecuada por parte del vendedor. También se puede decir que como causa directa se tiene la disminución en gastos de comercialización. Claro, si se disminuyeron los gastos de comercialización en ese año, como consecuencia se tendrá pues la disminución en esas ventas de contado. Es decir, esto es una causa de la disminución de las ventas en ese año. Decimos también que pueden haber sido causas de la disminución de las ventas la acumulación de productos que venían del año anterior y una posible mala ubicación del local en la ciudad. Esto produce como efecto la disminución en la falta de efectivo para este año, acumulación de más productos y disminución de operarios en la nómina y personal. Esto debido a que como no se tienen suficientes ventas, la empresa puede haber decidido realizar un recorte de personal, por así decirlo. También hubo una baja, puede haberse generado una baja en los precios de los productos y por tanto también se buscó realizar una generación pues, de promociones y descuentos, entre otras cosas. Otro problema que se tiene es la falta de efectivo en el año, la acumulación de productos, el deterioro de los productos a vender y la acumulación de deudas en el año 2014 respecto a proveedores. Cada uno tiene su causa y su efecto determinado. Sin embargo, vamos a hablar de las causas y los efectos respecto a la falta de efectivo en el año 2015. Se dice entonces que esto es un problema de liquidez, es decir, la empresa tuvo poca liquidez. Se dice que esto puede haber surgido a causa de una elevada deuda en los proveedores, que como pudieron observar en las tablas anteriores, se evidenció en que en este año se realizó un alto pago a proveedores, posiblemente porque se haya debido mucho de años anteriores y que el plazo para pagar haya estado por vencerse. Esto genera como efectos disminuciones en la compra de la materia prima, pues por la falta de efectivo, o disminución también en el gasto de la mano de obra, a su vez también por la falta de materia prima. Se pueden analizar muchas otras causas y efectos, sin embargo, para no alargar tanto el video, se nombran los más importantes. Bueno, una vez hecho esto, se procede a realizar un plan de mejoramiento. Entonces, en el plan de mejoramiento, básicamente, vamos a basarnos en un modelo conceptual que nos plantea cuáles fueron los problemas, sus efectos, que fueron los que nombramos hace un momento, y qué hacer respecto a estos problemas y efectos. Entonces, recordemos que estamos realizando en este momento el análisis del estado de flujo de efectivo. Vamos a proceder a analizar lo que es la disminución en las ventas de contado en el año 2015. Entonces dijimos que uno de los efectos que producía esto era la disminución en la falta de efectivo para ese año, acumulación de productos, disminución de operarios por recorte de personal, entre otros. Entonces, se plantea en la parte de qué hacer respecto a esto. Se debe implementar estrategias de comercialización que permitan mejorar los procesos de ventas. Esto consiste en lograr una penetración en el mercado respecto a la calidad y el precio de los productos, mejorando la competitividad.
¿Para qué? Para aumentar la cifra en ventas y utilidades en el año, porque no se puede la empresa permitir más pérdidas de efectivo en dicho año. Además, esto trae como beneficios una mejor organización en las finanzas y disponibilidad de efectivo en la empresa. Se tiene también un análisis de cómo llevar a cabo esta estrategia. Se dice entonces que una de las maneras más efectivas es analizar las opciones que se tiene respecto a la tecnología, de tal forma que se disponga de nuevos elementos tecnológicos que permitan realizar una modernización para la maquinaria, los equipos y los procesos de fabricación, la gestión, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar de lo que es la falta de efectivo en el año 2015, es decir, la poca liquidez. Dijimos que esto traía como efecto o consecuencia una disminución en la compra de materia prima por la misma falta de efectivo, o disminución en el gasto de mano de obra a la vez por falta de materia prima para fabricar pues los productos. Entonces se propone como una solución para el qué hacer respecto a este problema, mejorar la administración del efectivo disponible y de la comercialización. Esto consiste en potenciar el talento humano de los administradores o incorporar nuevas tecnologías que permitan una mejor administración en la empresa. Esto para que el saldo de efectivo disponible se distribuya en todas las áreas de la empresa, es decir, la de fabricación, la de administración, entre otras, y esta distribución sea de forma equitativa. Esto se necesita porque no se puede permitir que la falta de efectivo siga permaneciendo en el 2015. Decimos entonces que se necesita para mejorar su producción y de esta manera las ventas. También decimos que la empresa se beneficia con una mayor competitividad en el mercado, ya que está llegando a más clientes y está vendiendo de manera más efectiva. También decimos que en la acumulación de productos en el año 2015, pues para solucionar esto, recordemos que algunos efectos de la acumulación de productos que nombramos anteriormente eran el deterioro de estos en el inventario existente, es decir, una vez se tienen productos acumulados, estos van a perder valor comercial y pues pueden deteriorarse. Entonces proponemos construir vínculos comerciales con otros socios o empresas. De esta forma se puede llegar a empresas socias que faciliten las formas de comercializar este producto. También decimos que esto se debe implementar para que la empresa mejore sus ventas de contado, porque los productos acumulados generan costos y gastos extra o innecesarios. Y decimos también que esto beneficia a la empresa para mejorar las posibilidades comerciales de esta. Decimos ahora, continuando con los problemas, algo acerca del deterioro. Entonces, en el deterioro de los productos tenemos como efectos, recordemos, la disminución de la, es decir, una menor atracción por parte de los clientes respecto a los productos que se venden en la empresa, y por tanto un aumento en gastos para reparación de estos. Decimos que para solucionar esto se pueden crear estrategias de mantenimiento de los productos, que consiste en adquirir nueva tecnología pues para este propósito. También esto sirve pues para atraer más clientes y por tanto aumentar las ventas. Esto pues se hace porque los productos deteriorados conllevan una disminución del flujo de efectivo y beneficia a la empresa porque se tiene una mayor clientela y sostenibilidad. Finalmente decimos que uno de los últimos problemas que se tuvo para el año 2014, a pesar de que tuvo un muy buen saldo efectivo que fueron 10.500 millones, fue la acumulación de deudas respecto a proveedores. Esto generó como consecuencia o efecto que al año siguiente, en el 2015, no se tuviera una disponibilidad de efectivo suficiente en la empresa, por lo que se tuvo que gastar cerca de 30.000 millones para el pago a estos. Entonces recordemos que esos eran los efectos y pues se propone para solucionarlo generar planes de administración financiera, de tal manera que se eduque en el área de administración al personal para que generen estrategias que ayuden a gestionar mejor el flujo de este efectivo. Se debe implementar para que las futuras operaciones empresariales se abstengan de acumular deudas
Y esto surge de que la empresa no puede seguir teniendo deudas, ya que en posteriores operaciones comerciales pues habrán bajas en ventas y esto decaerá en el rendimiento de la empresa. Si se plantea esta estrategia de solución, se tendrá que la empresa se beneficia con una mayor fluidez en el efectivo y con posibilidades de inversión más fáciles y a mayor escala. Bueno, eso sería todo. Gracias.